Muy buenas noches. Muy buenas noches, iglesia. Muy buenas noches a todos. Qué bueno poder saludarles de nuevo. Qué bueno poder tener la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este tiempo especial. Poder saludarles desde aquí. Poder darle inicio a este espacio especial. Darle gracias a Dios porque pues es quien nos da esta oportunidad y nos da esta ocasión tan especial de poder reunirnos como iglesia, saludándolos entonces a todos como iglesia, a cada familia, saludando a cada miembro, saludando a todos los que de alguna manera pues también se comunican, se conectan y que hacen parte de este tiempo especial, porque finalmente pues tenemos la congregación como tal, pero todos de alguna manera, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, como dice 1 Corintios 12:13, nos ha bautizado en un cuerpo. Y este es el cuerpo universal que es la iglesia de Dios. Entonces saludos a toda la iglesia. A los que están cerca, a los que están lejos, a los que están aquí en el país, a los que están en el departamento, a los que están en la ciudad, a los que están fuera del país, a los que están en otros continentes, pues darles una feliz bienvenida y saludarles de manera muy especial en este tiempo. Bueno, quiero invitarles entonces para que oremos y para que le pidamos a Dios que nos dé dirección en este tiempo especial, de manera muy particular, pedirle al Espíritu Santo que nos permite conectarnos más allá de los dispositivos y de las ondas y de todos estos sistemas, nos permite conectarnos de corazón, y eso es fundamental, eso es determinante, porque pues eso hace la total diferencia de que simplemente podamos estarnos viendo aquí tras de una pantalla y podamos estar disfrutando más bien los unos con los otros. Les invito entonces para que oremos y le pidamos de manera muy especial al Espíritu de Dios para que tome el control de nuestras vidas y tenga la dirección de este tiempo. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en este nuevo día por esta nueva oportunidad que tú nos regalas. Estamos aquí nuevamente con el ánimo y la disposición de poder vincularnos, poder unirnos mediante la obra y mediante la acción sobrenatural del Espíritu Santo, y poder realmente disfrutar de este tiempo de congregación, de este tiempo de unidad, este tiempo de asamblea. En este momento estamos bajo un aislamiento preventivo, en este momento estamos limitados para estar juntos físicamente, para poder vernos físicamente, pero gracias a todos estos medios y a todos estos dispositivos podemos vernos a través de estas pantallas, podemos vernos por medio de toda esta actividad, de toda esta estructura electrónica y de comunicaciones, por lo cual también te agradecemos y por eso buscamos tu amparo, Espíritu Santo, para que tú nos permitas realmente disfrutar de la coinonía, de la comunión, del calor, del afecto que solamente tú puedes prodigar a cada uno de nosotros. No importa el lugar donde estemos, no importa que sea a través de estos medios, no importa que sea a través de estas pantallas, tú eres el Espíritu de Dios, tú eres el que genera esa unidad verdadera en nuestras vidas y nos da este calor y este afecto de poder disfrutar en este tiempo. Muchas gracias por todos los que ya se han podido conectar, por los que todavía no se han podido conectar, pero por todos los que podremos disfrutar de este tiempo, de este espacio. Queremos encomendar a ti la palabra, porque tú realmente eres quien la prospera y tú realmente eres soberano para actuar por medio de ella, a través de ella, y darle la gloria a nuestro Señor glorioso y la alabanza y la acción de gracias a nuestro Padre de los cielos. Por eso, quédate con nosotros en esta hora especial. Amén, amén y amén. Bueno, muy buenas noches a Jaime, a Roxana, a Miguel, a Teresita, que los vi muy temprano. Muchas gracias pues por estar aquí unidos en este tiempo especial que nos ha regalado el Señor. Bien, hoy quiero invitarles un poquito para que meditemos sobre algo que nos brinda, ¿no? Unas lecciones, pues cantidad de lecciones que nos puede brindar un personaje y una vida tan especial como la vida de Abraham. De verdad que son muchas las lecciones especiales que podemos rescatar de su proceder, de su acción, de su vida personal,
De hecho, no solo de sus aciertos, porque pues como ser humano no era ningún superhéroe como esos de la inventiva, ¿no?, de hoy en día, sino que era un ser normal, un ser muy humano como nosotros. Y indiscutiblemente, pues quien hizo la diferencia en su vida es quien está haciendo en este momento la diferencia en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros, que fue Dios, quien fue su amigo. Y obviamente pues que Abraham se dispuso para disfrutar de esa amistad. Bien, hoy quisiera compartir un tema con base pues en esta experiencia y en lo que podemos, en las lecciones que podemos extractar de la vida de Abraham, y es fe en tiempos de incertidumbre. Bueno, en estos días, cuando vivimos ante una realidad como la de esta pandemia, donde corre información de un lado a otro, información que muchas veces no es certera, ¿no?, cuando aunque ya llevamos meses afectados por este virus y pareciera que cada vez aparece una propiedad nueva de este mismo virus, o caso contrario, lo que se sabe parece no ser cierto. A veces encontramos a quienes manejan todos estos conceptos con el debido respeto, claro está, porque pues ellos son los que están ahí de frente viendo toda esta situación que, como alguien decía, ¿no?, estamos aprendiendo a nadar en medio de un naufragio, pero a veces encontramos, ¿no?, como información desacertada de un lado, del otro. A veces unos, no sé si usted lo ha visto de esa manera, pero pronto lo he llegado a percibir así. Se percibe que a veces unos desmienten a otros, que unos no están de acuerdo con unos procedimientos y otros que sí. Y en medio de toda esta pregunta, entonces cabe uno, o en medio, perdón, de todas estas circunstancias, ¿cierto?, cabe uno preguntarse es, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara después de toda esta experiencia? ¿Y qué es lo que nos depara después de toda esta realidad? ¿Cierto? Entonces dice que el corazón se nos llena de inquietud, de zozobra, de miedo, y no hay quien nos dé certeza, ¿sí?, de lo que viene. Al contrario, aparece más temor, aparece más miedo y aparece pues, se va viendo, ¿no?, como más confusión. Entonces la pregunta es, ¿en dónde nosotros encontramos confianza? ¿En dónde encontrar confianza, certeza, descanso, ¿no?, sobre esta situación? Entonces nos preguntaríamos, ¿será por medio de los noticieros, de los programas, de los informativos? ¿Será, cierto? Programas informativos de prestidigitadores, ¿no?, de quienes de pronto presumen, ¿no?, de poder advertir a través de ciertos vaticinios, ¿cierto? La astrología sería, el humanismo, la filosofía, motivación personal, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde en medio de toda esta situación encontrar realmente verdaderas certezas, verdaderas confianzas, verdadera paz y tranquilidad, ¿no? Porque por eso lo hemos titulado hoy Fe en tiempos de incertidumbre. Lo que hay en medio de todo esto es incertidumbre, ¿no? Porque pues a todo esto que hemos visto en la parte emocional, pues se suman elementos que atizan toda esta desestabilización, ¿cierto? Y son las realidades económicas, las realidades sociales que se viven en este momento. Y entonces pues ahí la pregunta es, ¿dónde vamos nosotros a abrevarnos en medio de estas circunstancias, ¿cierto?, de confianza y de certidumbre? Entonces, cuando damos una mirada de contera o de pasada, ¿no?, sin necesidad de pronto de profundizar en pleno y en extenso en toda su vida, Abraham, el amigo de Dios, tiene una hermosa lección que darnos en atención a cómo abocar la vida de frente a la incertidumbre. Abraham, de la mano de Dios, si recordamos, actuó de manera casi temeraria, ¿sí?, ante los desafíos que le planteó Dios. Como dicen las mismas escrituras, de entrada, ¿no?, él salió atendiendo el llamado de Dios sin saber a dónde iba realmente. Así lo dice Hebreos, ¿no?, el autor de Hebreos. Paso seguido se mantuvo firme en su caminar con Dios, a pesar de ¿qué? De que habían promesas hechas a su vida, pero estaban en el marco casi que de lo imposible, si recordamos la experiencia de su edad y la experiencia de su esposa, que no solo también estaba avanzada en edad, sino que se tenía cuenta de que no había dado hijos en el momento oportuno. Entonces, pues todas estas promesas estaban dadas de un hijo, pero todo el marco que lo rodeaba y el contexto era el imposible. Pero finalmente, y como parte resolutiva de esta historia, encontramos que en medio de este mismo contexto de lo imposible, y esto en el ejercicio del don de Dios, de la fe,
pues encuentra respuesta y encuentra resultados, y como lo hemos denominado, pues fructifica en medio de toda esta situación llena de falta de certeza. Hoy queremos compartir, dando una mirada a la historia de Abraham, cómo la fe produjo en su vida la suficiencia. ¿Para qué? Para actuar, para persistir y para fructificar. Pues esto manejándolo en términos bíblicos, porque pues pudiéramos ir, si lo hubiéramos manejado de pronto en términos administrativos, pudiéramos decir para producir. Pero bueno, fructificar y producir pues son análogos o sinónimos, podríamos decir, o análogos en el sentido de que es generar un resultado o unos rendimientos, ¿cierto? Como consecuencia de su actuar y como consecuencia de su persistir. Por eso entonces vamos a entrar de lleno en el tema y vamos a revisar un poquito, ¿cierto? Qué es la fe, y luego vamos a mirar cómo esta fe le permitió a Abraham, en medio de estos tiempos y en medio de su experiencia personal, poder actuar, persistir y fructificar. Bueno, primero que todo dice Efesios 2:8, si vamos a la palabra ya. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y esa es la fe. La fe es un don de Dios. Tenemos una fe, una confianza natural que tenemos los seres humanos, pues frente a muchas situaciones, ¿no? Tiene la confianza, usted ahorita vaya a abrir el grifo de su agua, usted tiene la confianza, tiene la fe que va a salir el agua. Tiene confianza en todo el sistema del acueducto. Y tiene confianza que si usted va ahorita, va a llegar a su apartamento, va a encontrar la energía que le corresponde, o a su casa, y que usted de pronto ahorita que vaya y espere el transporte, pues el transporte va. Tenemos fe sobre todo este tipo de servicios y de circunstancias y de realidades que nos rodean, y pues pudiéramos decir que es una fe natural, pero definitivamente, ¿cierto? Hay una fe que es producto de la acción de Dios en nuestras vidas. Es una fe que no nace de la carne, es una fe que no nace de nuestras acciones naturales, ni se genera de pronto por nuestros instintos y motivaciones personales, sino que es un don que Dios ha dado a aquellos que creen, confían y han puesto su esperanza y su confianza en Jesucristo. Dan este paso por la obra misma del Espíritu Santo, y entonces fructifica esta realidad en su vida. Por eso Gálatas 5:22 nos recuerda que es así. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está. ¿Fruto de quién? Del Espíritu Santo. La fe es una acción, es un regalo, es una gracia que concede Dios para que nosotros podamos, ¿cierto?, participar de unos desafíos ya no naturales, sino sobrenaturales. Y eso lo genera Él, ¿cierto? Estudiando un poco la vida de Abraham, pues se concluye, quienes entran a fondo, quienes entran en extenso y se preguntan y especulan sobre cómo Abraham pudo disfrutar o pudo actuar y proceder de esta manera, y lo que se concluye es que obviamente Dios, ¿cierto?, estaba actuando en su vida. Dios de alguna manera estaba generando en él y apoyándole, y de la mano de Dios Abraham iba actuando y procediendo, ¿cierto?, impelido por su obra. Por eso la gracia no es solo nuevo testamentaria. La gracia realmente es una acción que viene concebida de Dios desde que inicia el plan de salvación. Vamos a Hebreos 11:1 a mirar de pronto una de las definiciones. No qué es como tal, sino cómo actúa, cómo se expresa, ¿cierto?, la fe. Y en Hebreos 11:1 creo que muchos hemos encontrado esta explicación, ¿cierto?, de esta acción y de este proceder de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces está describiéndose, ¿cierto?, la acción, la manera como la fe se expresa, por medio de una certeza y por medio de una convicción, ¿cierto? Aquí vemos una diferencia frente a la esperanza, ¿cierto? De que la esperanza, aunque no ve, ella espera, pero tiene, ¿cierto?, esa expectativa, por eso es una esperanza. Pero la fe tiene una certeza y tiene una convicción. Así más o menos pues describe la esperanza Pablo en Romanos 8, 26, 25, 26, cuando dice que el que ve las cosas pues no las espera, pero el que no las ve las espera. Entonces es una expectativa ante lo que no se ve. Pero la fe es una convicción y es una certeza. Entonces, en cuanto a la parte de la certeza, ¿cierto?, alguien nos comenta lo siguiente: la fe no es un anhelo ferviente de algo que pase en un mañana incierto. La fe verdadera es certeza absoluta, a menudo de cosas que el mundo considera irreales e imposibles. La esperanza cristiana es creer en Dios en contra del mundo, no creer en lo improbable en contra del azar. Si seguimos a un Dios cuya voz audible no hemos oído nunca y creemos en un Cristo cuya cara no hemos visto jamás, lo hacemos porque nuestra fe tiene una realidad, una sustancia, una certeza que es inamovible. Por eso, dijo Jesús, tenemos una bendición especial. Entonces, eso en relación a la certeza que nosotros tenemos. La palabra misma griega, ¿cierto?, que hace referencia a la certeza, hipóstasis, traducida aquí como certeza, aparece otras 2 veces en Hebreos. Especialmente en el capítulo 1, en el versículo 3, se traduce como la imagen misma, hablando de la semejanza de Cristo con Dios. Y en 3.14 se traduce como confianza. El término se refiere a la esencia, el contenido real, la realidad en oposición a una simple apariencia. Entonces, digámoslo de pronto en el término de la sombra, ¿no? Una sombra refleja algo cierto, pero la sombra no nos puede dar la idea, ni realmente es en esencia lo que está representando o lo que está reflejando. En cambio, la realidad como tal, ese objeto es el hecho como tal. Entonces dice, la fe pues aporta un terreno firme sobre el cual sostenernos, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Lejos de ser nebulosa e incierta, la fe es la convicción más sólida posible. La fe es la esencia presente de una realidad futura. Entonces, esto con relación a la certeza de lo que se espera. Vemos entonces, por eso estamos abocándonos la fe como respuesta en estos tiempos de incertidumbre, porque aquí hay certeza. Hay un fruto, hay una esencia, hay un producto de una certeza. Y en cuanto a la palabra convicción, dice que el hombre natural no puede entender esa clase de fe espiritual. Eso lo entendemos nosotros por 1 Corintios 2.14, porque pues, si no tienes al Espíritu Santo, esto te parece locura. Vemos al invisible, ¿se acuerdan? Hebreos 11.27 dice que Moisés se sostuvo cuando estaba en el desierto como viendo al invisible. Pero quien no es salvo no puede hacerlo, porque no tiene forma de percibirlo. No cree en Dios ni en las realidades de su reino, porque no tiene sentidos espirituales. Es como un ciego que se niega a creer que la luz existe porque nunca la ha visto. Mira, ahí es donde uno entiende que hay algo fundamental, algo muy, muy importante, y por eso ese planteamiento que les hace Jesús a Nicodemo ahí en Juan 3 es determinante. Es la diferencia entre lo que es y lo que no es. Él por eso le dice, es necesario nacer de nuevo para poder participar, para poder entender, para poder captar, para imbuirte, para tener pertenencia en el reino, ¿cierto? En la vida espiritual, en el reino de Dios espiritual.
Porque si no hay ese nacimiento, esa acción del Espíritu en tu vida para recrearte, pues estamos como este ejemplo, aquel ciego que no cree en la luz porque nunca la ha visto, pero que existe, existe. Concluyendo entonces con respecto a esta parte de la convicción, dice, pero la fe espiritual es radicalmente diferente de la fe natural en una manera muy importante. No es natural como nuestra confianza, decíamos ahorita, en el agua, en el dinero o en el médico, sino que como dice Efesios 2:8, ¿se acuerda que lo compartimos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es que don de Dios. Tal como la confianza natural viene con el nacimiento natural, la confianza espiritual viene de Dios. No nos olvidemos, por eso es tan importante recordar hoy Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados según la voluntad de la carne o la voluntad de la sangre, sino por la voluntad de Dios. Es importantísimo y es determinante que hoy, si no es una realidad en tu vida, que tú realmente has rendido, que tú has consagrado, que tú has tomado por la obra de Dios y has entendido la importancia de entregar tu vida a Dios, tomes hoy o des ese paso tan importante de la mano de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien, dice Hebreos 12:1, después de que pasamos, ¿cierto?, el capítulo 11, que se conoce como el Salón de la Fama de la Fe, concluyendo y empezando el capítulo 12, perdón, no es 12:1, perdón, no es 12:1, sino, ya les digo con precisión, pronto ahí es 12, viene a ser más o menos el 2, Hebreos 12:2, exactamente, qué pena, no es 12:1, sino 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que queda claro y es esencial. Autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesús. Por eso es importante que des ese paso fundamental de rendirte a su vida y de permitir que Él sea en tu vida Señor y Salvador. Muy bien, en cuanto a estos dos puntos dice, primero, en cuanto dice que es el autor, podemos decir, ¿no?, que es el pionero y originador, quien comienza y lidera. Jesús es el autor, el originador de toda la fe. Él originó la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de David, de Pablo y la nuestra, como le decía a los oyentes de Juan 5 y de Juan 6, ¿no? Él es antes que Abraham. El enfoque de la fe también es quien la origina. Por eso Pablo explica en 1 Corintios 10, 1 y 3 y 4. 1 Corintios 10, 1 y 3 y 4 dice, nuestros padres todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Por eso entonces entendemos que la fe desde antaño tiene como origen, como autor y consumador, a Jesucristo. Otro punto, otra manera de abordar este aspecto que tiene que ver como autor y consumador de la fe, dice, pero creo que el significado principal, nos dice este comentarista, ¿cierto?, de Archegos, que es el autor, ¿sí?, dice, aquí es el de líder o ejemplo principal. Jesucristo es nuestro ejemplo preeminente de fe. ¿En qué sentido? Como dice Hebreos 4:15, en que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, en ese orden de ideas podemos nosotros concluirlo y entenderlo como el autor y consumador de la fe. Primero, porque es el pionero y el originador, y porque es nuestro modelo por excelencia en cuanto al caminar, en cuanto a la vida y en cuanto al accionar de la fe. Entonces, hecha esta introducción,
Vamos a mirar los 3 punticos que queremos compartir en atención a lo que la fe produjo en la vida de Abraham en tiempos de incertidumbre como los que él vivía. Primero, le llevó a actuar, la fe le llevó a actuar ante la incertidumbre. Este fue el primer punto. No se quedó de manera pasiva, confusa, deprimido, de pronto ansioso o, digámoslo así, que se ahorilló, sino que al contrario, frente a este tipo de circunstancias, frente a este tipo de incertidumbres, la fe generó en él la acción correspondiente y especialmente pues siguiendo, ¿cierto? Muchas de las veces los parámetros y la dirección de Dios, así como nosotros hoy contamos para proceder y actuar con la palabra y la voluntad de Dios en su palabra. Recordemos Génesis 12, del 1 al 4, recordemos el principio de su acción. Génesis 12, del 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y ante esta experiencia nos explica, para pronto nosotros como entender el contexto de lo que aconteció en este paso y en esta acción de fe que tomó Abraham, el autor de Hebreos, que de antemano, aun cuando no se tenga mucha precisión y todavía se discuta si es Pablo o no es Pablo el autor de Hebreos, lo que sí es claro es que conocedor del Antiguo Testamento como el autor de Hebreos, pues no nos encontramos a muchos de los autores del Nuevo Testamento. Definitivamente era una persona muy versada, muy entendida, y por eso nos trae un comentario con una precisión muy especial con respecto a esta decisión de Génesis 12 del 1 al 4. Y está en Hebreos 11 del 8 al 10. Hebreos 11 del 8 al 10, para que entendamos ese paso que está dando ahí Abraham en Génesis 12, 1 al 4. Entonces lo podemos entender, y lo entendemos así explicado, cómo nos lo puede transferir el autor de Hebreos 11 del 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, mira lo que estábamos viendo en Génesis, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y aquí viene el detalle. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero el punto aquí entonces a notar es que salió sin saber a dónde iba. Frente a esta incertidumbre, no se quedó inactivo. A pesar de esta falta de certeza, de tener claro todo el plan de Dios, de que de pronto Dios en algún momento no le hubiera planteado, ¿cierto? Todo el cronograma, toda la agenda, todo el itinerario como hoy de pronto tenemos, ¿no? De hecho, usted para hacer cualquier plan, para hacer cualquier proyecto, de hecho hoy en día se bosqueja, se planea. Usted va a hacer una investigación, usted va a hacer una monografía, va a hacer una tesis, de hecho va a hacer algún trabajo, va a hacer un doctorado. Todo requiere, ¿cierto? Un organigrama, un plan, saber cómo es la intro, los tiempos, los horarios, el presupuesto, todo eso. O sea, Abraham en este caso no tenía precisión. Lo único, y pues no sabemos cómo precisar, de alguna manera Dios supo manifestarse, supo expresarle, supo generar la confianza necesaria. Y entonces Abraham dio un paso, podríamos decir que hasta temerario, pero realmente impelido como hombre de fe. Nos encontramos que luego de que sale, pues hay otros eventos. Por ejemplo, en Génesis 15, del 5 al 7.
pena volver un poquito nuevamente atrás, pero es como para ver unos cuantos actos y cuántas acciones ejecutó Abraham a pesar de la incertidumbre. Mire que, aún revisando antes de leer este Génesis 15, el contexto, ¿cierto? Gray Barhouse, un famoso comentarista, él hacía de pronto una contextualización de lo que podía ser la historia más o menos de Abraham. El lugar donde él estaba ubicado era un lugar de paso, donde a veces iban de un lado a otro y era muy normal, era muy usual que esto aconteciera. Y es posible que Abraham tuviera que hacer transacciones con estas personas, con estos otros hombres y con estos otros terratenientes, decirlo así, con estos otros pastores y con estos otros señores, ¿cierto?, de tierras. Y muchas veces él tenía que encontrarse, tenía que conversar. Y como alguien, y este autor precisaba decir, ¿no? Abraham significaba padre enaltecido. ¿Cuántas veces decía él de pronto proyectándose, no? Tenía que sentarse a Abraham, hablar con estas personas, ofrecerle de pronto agua, ofrecerle de pronto hospedaje y tener sus transacciones normales y tener las conversaciones típicas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Abraham. Ah, padre enaltecido. ¿Y cuántos hijos tienes? No, no tengo hijos. La pregunta que él se hacía, ¿no? Proyectándose es, ¿cuántas veces Abraham tuvo esta conversación? ¿Y qué tan amena o qué tan productiva podía ser esta conversación al corazón y a la vida de Abraham? ¿Cómo es su nombre? Padre enaltecido. Allá. ¿Y cuántos hijos tienes? No, ninguno. Sonaba como incoherente, ¿no? Supongo que eso no aliviaba mucho la vida de Abraham y menos la vida de Sara, que de alguna manera tenía que hacer parte de este contexto y encontrarse con estas realidades continuamente. Por eso entonces vamos a ver más adelante qué determinante fue este tipo de experiencia en la vida. O sea, eran muchas las situaciones que a veces rodeaban, aun cuando él sale por el llamado a Dios, no significa que todo fue certidumbre, al contrario, siguió por medio de la fe enfrentando continuas situaciones de este ámbito de incertidumbre. Entonces, Génesis 15, del 5 al 7 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces nos encontramos aquí ante la promesa, ¿cierto? Cuando Abraham se veía que iban pasando los días, iban pasando los años y no acontecía. Pero Dios un día lo llama fuera de su tienda, le dice, mira al cielo y le dice, así serán tus hijos. Y en medio de esa incertidumbre, Abraham creyó. Y uno pudiera pensar, pero bueno, ¿y eso qué tipo de acciones? Es que el asunto es que el actuar es un sinónimo de obediencia. Y de alguna manera es una expresión de fe. La fe expresa la obediencia y el que obedece pone en evidencia su fe. Y esto es también una manera realmente de uno actuar. Cuando uno obedece también es una manera de expresar su fe. Quien obedece está expresando su credibilidad, su certeza, su convicción. Y en este hecho, por eso dice que a él se le tuvo por cuenta. Y así muchas veces, ¿qué significa? ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nuestra fe, nuestro actuar puede ser hacer caso omiso. Nuestro actuar puede consistir en no actuar. Nuestro actuar puede consistir en quedarnos quietos. Nuestro actuar puede consistir en no haga esto ni haga, porque la pregunta es, ¿cierto? Uno le dice, Señor, ¿cómo procedo? ¿Qué hago en esta situación? Quédese quieto. Como se le dijo al pueblo, si algunos han leído Jeremías, como se le dijo al pueblo por allá en Jeremías, se me escapa en este momento exactamente el capítulo, pero es la historia del remanente que quedó, ¿cierto? Después de que fue arrasada Judea por Babilonia. Y entonces va el pueblo y le dice a Jeremías que le pregunte a Dios, ¿cierto? Ya Dios les había dicho, quédense aquí, obviamente no hay ciudad, no hay muros, no hay nada, pero quédense aquí que yo voy a velar por ustedes. Pero resulta que ellos le dicen al profeta, ¿cierto? Que le pregunte a Dios y que lo que Dios diga ellos lo van a hacer. Efectivamente Dios vuelve y le reitera, quédense aquí. ¿Qué hacen ellos? No, ellos se enojan, se indignan, dice él está mintiendo, eso no es así. Y deciden irse para otro lugar, donde finalmente llega la mano del enemigo y allá la calamidad. Por eso a veces la fe consiste, mi actuar consiste en acatar la voz de Dios, y la voz de Dios puede ser proceda así, o ¿cuál debe ser su proceder? Quédese quieto así. Entonces mire que aquí en este orden de ideas, también frente a esta situación, Abraham se le dijo, yo te voy a dar hijo. Por eso vemos que luego ¿qué pasó? Terminó teniendo un hijo con Agar, se le había dicho era con Sara, pues sintió que de pronto no era, atendió a su esposa y finalmente pues todo se confundió. Génesis 17, 26 al 27.
vemos cuando Dios se le manifiesta nuevamente como el omnipotente y ya hacen un compromiso. Dios le dice, bueno, va a haber una manera como tú te vas a distinguir frente a los demás. No era de pronto que no fuera una práctica común en algunos pueblos, pero es lo que Dios establece y es el pacto que Dios hace con Abraham y era la circuncisión. El Dios le propone que va a haber una señal entre él, ¿cierto? Entre Abraham, su descendencia y Dios, y esa señal sería la circuncisión en los varones, en este caso. Sí, ¿no? Porque las damas es otro término. Y finalmente entonces dice, y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados. Estamos hablando, ejecutó por fe y tenía ya una buena cantidad de años Abraham cuando Dios le dijo que diera este paso. Finalmente, él así obró por medio de la fe, impelido por la fe, iba dando pasos que a veces pues podría parecer que no tenían sentido, pero él los iba dando en confianza a quien le había llamado y quien lo venía sustentando. En el capítulo 22 nos encontramos, yo creo que uno de los más altos desafíos, pronto una de las situaciones, ¿no?, que tuvo que haber sido bastante, digámoslo nosotros en nuestros términos presentes, de mucha tensión o de mucho estrés para Abraham, y es que después de haber tenido su hijo, pues Dios lo pide, y ya conocemos la historia, ¿cierto?, que es pedido para que sea presentado como sacrificio, pero finalmente aquí en el capítulo 22, versículo 12, pues viene la respuesta de Dios. Génesis 22, 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Conocemos que Abraham iba a hacer lo que Dios le pidió. Era muy común dentro de la cultura, o las culturas que circundaban toda esa región. Pronto para Abraham eso no fue tan ajeno, pero Dios, fuera de que le muestra, ¿cierto?, que pudo examinar su corazón, también deja un antecedente, como hemos compartido aquí algunas veces. Él es el Dios de la vida y Él no requiere de este tipo de inmolaciones ni de este tipo de prácticas, ¿cierto?, sino que al contrario, Él es el Dios que genera la vida, el Dios que sustenta la vida, el Dios que preserva la vida, y por eso esa no era su llamado propiamente. Era una manera de haber examinado su corazón y pues en medio de esa incertidumbre Abraham creyó y finalmente, como dice el autor de Hebreos, en sentido figurado, Dios le devolvió ese hijo. Vamos entonces nuevamente a Hebreos para revisar la relación que encontramos y que hemos planteado entre la fe y la obediencia, ¿cierto? Porque estamos hablando en todo momento de cómo obedeció Abraham, y pues lo que quiero considerar y que nos quede claro es que la obediencia es una expresión de fe. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 3, 18, 19 nos establece esta relación. Dice, ¿y a quiénes juró? Esto es contextualizándonos en atención a que él está trayendo a memoria aquellos que perecieron en el desierto, ¿cierto? Aquella generación que dio 40 años vueltas en el desierto hasta que finalmente pereció toda y entró una generación nueva a la tierra prometida. Entonces él, ¿qué está explicando? Empieza, ¿cierto?, de unos versículos más arriba, ¿cierto? De hecho, desde el versículo 7, hablando de cómo muchas veces nosotros resistimos al Espíritu Santo, quien nos habla por medio de la palabra. Y la resistimos, ¿por qué? Pues porque hay incredulidad. Y él relaciona la incredulidad con un corazón duro. Corazón duro es un corazón incrédulo. Y en este orden de ideas, entonces, explicando el autor, dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. ¿Por qué desobedecieron? Porque había incredulidad. No le creyeron a Dios. No tuvieron confianza en Dios, no atendieron la dirección de Dios. Así lo dice el autor ahí en el mismo capítulo 3. De hecho, desde el versículo 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros, ¿cierto?, se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cierto?
somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es como el meollo, ¿cierto? O el quid de este tema del autor de Hebreos. Y es el evento de que estos creyentes, destinatarios de esta carta, lamentablemente después de haber participado de la vida de fe, del evangelio, de sus acciones, en algún momento su corazón se enfría y vuelven atrás. Por eso él les viene insistiendo que el llamado, ¿cierto? Que una evidencia de la fe en nuestros corazones y una evidencia realmente de que hemos nacido de nuevo es que estamos llamados a persistir. Esa es una característica realmente de la vida nueva, la persistencia, que la veremos como consecuencia en el segundo punto. En Santiago 2, 17 y 18, Santiago 2, después de Hebreos, versículo 17, también trayendo a relación al mismo Abraham, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice el autor, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice luego, ¿cierto? En el versículo 26 de manera conclusiva, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero yo les había dicho a ustedes que ahí había un contexto, ¿cierto?, con relación a Abraham, y él empieza entonces específicamente en el versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y concluye el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces nos encontramos indefectiblemente en este primer punto, ¿cierto? Que Abraham, a través de esa acción de su obediencia, manifestó como fruto, ¿cierto?, el actuar ante la incertidumbre. Fue ese fruto de la fe, fue eso que la fe generó en él, ¿qué? Acción, acción. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, realmente lo que requerimos es poner nuestra confianza, nuestra certidumbre realmente en Dios y en sus promesas, para que procedamos y actuemos acorde a esas promesas que Él nos ha dado y a esas indicaciones prescritas en su palabra. Por eso decimos entonces como segundo punto, ¿qué generó la fe en Abraham? En el primero, actuar ante la incertidumbre. Como segundo punto, persistir en medio de la incertidumbre. Él fue persistente. Y ahí entonces ya vamos a Pablo, quien nos va a dar claridad sobre este punto. Romanos 4, 19 al 22. La pequeña proyección que les acabé de contar de Grey Bar House acerca de esta experiencia continua que tenía en este cruce de mercadeo Abraham, estas relaciones interpersonales que tenía que enfrentar y verse abocado, ¿cierto?, a expresar su nombre y luego tener que reconocer que no tenía hijos. Pero la situación, en vez de hacerse, de atenuarse, Dios llega un momento en que la vuelve un poquito más compleja. Si ustedes recordarán, llega un momento en que Dios se le manifiesta a Abraham y le dice, ya no te llamarás Abraham, padre enaltecido, sino que a partir de ahora te harás llamar Abraham. ¿Qué significa qué? Padre de multitudes. Más complicado todavía expresarse e interrelacionarse en su momento. Y Sarai, ¿cierto?, que era el nombre de Sara, que era princesa, ¿cierto?, ahora se llamará Sara, enaltecida. Bueno, ahí la situación, en vez de, como aparentemente uno decir, alivianarse la carga, se hizo más desafiante. Pero mira, recordemos, hay unas particularidades que uno encuentra en la lectura de la palabra y en los hechos de Dios, ¿no? Uno a veces se pregunta por qué Dios no guió a Israel para salir de Egipto. Por muchos caminos pudo haberlo hecho.
Pero ¿por qué tenía que ser por en medio del mar? Y cuando Israel cruza el Jordán, ¿por qué Dios no permitió que fuera en una temporada en que el río estaba seco? Porque era cuando las aguas se salían, ¿cierto?, de su caudal. Y así nos encontramos muchas veces que Dios obra de esa manera. De manera que en vez de acomodar las circunstancias según nuestra lógica natural, en vez de acomodar las circunstancias a nuestros planes, a nuestras ponderaciones y a nuestros cálculos, como que todo es lo contrario. Así me pasó alguna vez, ¿cierto? Una experiencia que tuvimos en nuestro hogar, en nuestra familia, que tuvimos un crédito y todo coincidió en la época en que colapsó el UPA, en que el DTF lo habían subido, que habían colgado por ley. Bueno, yo un día orando le decía, Dios mío, ¿por qué todo se dio en el peor de los tiempos? Le decía yo en oración. Y gloria a Dios, el Espíritu Santo poco a poco me fue llevando a esos textos bíblicos y me fue mostrando de que muchas de sus obras no acontecieron cuando todo era posible, acontecieron cuando no era posible. Y esa es la manera como normal o usualmente y de manera sobrenatural opera Dios. No de acuerdo a nuestros cálculos, sino más allá, cuando nuestros cálculos ya no dan. Por eso Romanos 4, 18 al 22 dice así. Romanos 4, 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Increíble. Dice que había muchos elementos alrededor y en la vida de Abraham que lo llamaban a perder la motivación. Su misma vida, su mismo cuerpo, la misma precariedad de su salud, su esposita, su misma edad, ¿cierto? Su misma realidad. Porque hubo algo que pues se tornó más incómodo, ¿no? Recordarán que pues finalmente Abraham se llega a Agar y dio a luz. ¿Qué significa? Pues que el problema no era de Abraham, terminó de hacerse también una situación muy difícil para Sara. Porque se hizo evidente que en ella era que estaba la crisis en ese momento. Pero nos encontramos entonces aquí a quien, a pesar, ¿cierto?, de que las esperanzas, entre comillas, ya no estaban, de todos modos seguía esperanzado. ¿Sí? Ustedes, no sé si ustedes han escuchado, a veces, ¿cierto?, hay momentos, hay situaciones donde uno dice, ¿pero qué si hay esperanza? No, ahí no hay nada. ¿Qué hizo Abraham frente a la situación? Siguió esperando. Perdón, recuerdo una vez una situación muy particular que le pasó a alguien. Su hijo sufrió un accidente fatal y le llevaron, ¿cierto?, en ese entonces aquí a uno de los centros médicos del sur. Era el único que tenía en ese entonces, creo que es el escáner o un dispositivo pues de estos especiales para hacer las tomas de la situación que él tenía en su cerebro. Y él nos recordaba, y contando en su testimonio, él nos decía que cuando lo vio el neurocirujano, lo primero que le preguntó fue: ¿cuántos hijos tienes? Y él le dijo 5. Él le dijo: empieza a concientizarte que tienes 4. ¿Por qué? Porque encontró tan lesionado su cerebro que él no le dio posibilidades de vida. Dice que él se retiró y este hombre que había peleado con Dios, que vivía enojado con Dios, pues empezó a expresar su enojo, su encono. Y su hermana, que gloria a Dios estaba ahí y era una mujer de fe, lo confrontó. Y le dijo: primero que todo, quejarte, llorar, patalear, ponerte a zaherir y a cuestionar a Dios ahorita, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? Y caso contrario le dijo: es el tiempo de buscarlo. Y este hombre, impelido, movido, ¿no?, por la gracia y la motivación, la fe de su hermana, terminó fue de rodillas, haciéndole promesas a Dios.
pidiéndole que si él se manifestaba, pues era el tiempo de rendir su vida. Y oiga, cosa excepcional, cuenta él su testimonio que el neurocirujano se devolvió después de que se habían despedido. Él dijo, me gustaría hacer una segunda toma, porque, no sé, me fui y me quedé pensando en algo. Y entonces se procuraron inmediatamente y la verdad que se logró. Pero fue de susto, cuenta el testimonio, fue de susto porque pues cuando vuelven y hacen la siguiente toma era completamente ajena a la primera. En la primera se demostraron una cantidad de fraccionamientos, una locura. Y en la segunda pues solo había unos golpes respectivos, pero no todo el daño que inicialmente se veía en la primera. O sea, fue toda una situación definitivamente desafiante y esto es a lo que de pronto quería yo traer esta ilustración apuntando. A veces le dicen ya no hay esperanza, pero ahí fue donde el Espíritu, donde la acción de Dios, donde la obra de Dios en la vida de Abraham lo estimuló. Ahí es donde actuó la fe. Y por eso decimos que a pesar de la incertidumbre, ¿qué hizo él? Persistió. Persistió, se mantuvo firme y no decayó en su caminar y en su fidelidad a Dios a pesar de sus debilidades. Y como consecuencia entonces de esa persistencia, ¿qué fue lo que aconteció? Pues el desenlace, ¿no? Fructificó a pesar de la incertidumbre. Increíble, ¿cierto? No había de dónde, ¿no? No había de dónde echar mano, dirán algunos. No había de dónde esperar y no había que esperar. Pero finalmente, ¿cierto? Así como la fe le permitió ser persistente, vinieron entonces los resultados y las consecuencias de esa persistencia. Y así nos lo dice el autor de Hebreos, capítulo 6, versículo 11 al 15. Que como les decía, el autor de Hebreos está haciendo es una exhortación en su carta a que estos destinatarios que se han distanciado vuelvan a Dios, retomen su vida de fe, que es una vida de acción, de confianza diaria. Yo sé que a veces uno se levanta y ni ganas de orar tiene, y se levanta y uno se va desmotivado y ni ganas de leer las escrituras. Y hay momentos que no solo es un día, puede ser una semana, y eso se puede tornar en semana. Y hay unas luchas muy duras. Pero definitivamente esto es lo que le está tratando de enseñar el autor de Hebreos. A pesar de esas situaciones, persistamos. Persistamos. De hecho, todo este tema del capítulo 11, que es sobre la fe, del que está hablando el autor, parte del capítulo 10. ¿Por qué? Porque él les está diciendo, ¿cierto?, desde el capítulo 10, que no pierdan el estímulo, que no pierdan la motivación, y por eso les lleva al capítulo 11 de disertar sobre la fe, hablando acerca de que ella genera el estímulo y la persistencia para mantenerse en medio de los tiempos. Por eso dice en Hebreos 10:35, dice, discúlpeme un momentico antes de seguir con el 6, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, que es a donde vamos ahorita con Abraham. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ojo, por eso viene el capítulo 11. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y empieza inmediatamente, es pues la fe. Vemos entonces que todo nace producto de ¿qué? De un momento de desafío, de un momento, ¿cierto?, en que nuestra paciencia, nuestra persistencia, nuestra capacidad de perseverancia está siendo minada. Y por eso la invitación del autor es, no, levántate, independiente de, y entonces lo lleva al motivante por excelencia, que es ¿qué? La fe, que no solamente te va a estimular, te va a levantar, sino que finalmente, aún en medio de la incertidumbre, fructifica. Por eso dice así entonces nuevamente Hebreos 6, del 11 al 15. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas.
Volvemos a la motivación, a la exhortación del autor de Hebreos. ¿A qué los está motivando? No caigas en la negligencia, no caigas en la pereza de que, no, qué pereza ir, no, yo ya no voy, yo aquí puedo ver, aquí hay mucho donde ver, aquí hay canales, aquí hay medios, aquí hay dispositivos, no, leer la Biblia, no. Y empezamos así poco a poco y lo que hacemos es volvernos, ¿qué? Negligentes y lamentablemente perezosos en nuestro caminar con Dios. Y entonces, él haciéndoles este aliento, llega al ejemplo de ¿quién? De Abraham. Y les dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice la palabra como manera conclusiva, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gloria a Dios. Eso es lo que te quería compartir hoy. Cómo Dios de alguna manera nos provee certeza en medio de la incertidumbre. Y eso a través de la fe. Y así entonces encontramos en Abraham un excelente ejemplo. Cómo la fe le permitió actuar ante la incertidumbre, persistir en medio de la incertidumbre y fructificar a pesar de la incertidumbre. No son tiempos certeros, no son tiempos cómodos. No son tiempos fáciles, son tiempos desafiantes. Y solo Dios conoce tu vida, conoce tu corazón y conoce realmente tu experiencia. Solo Dios sabe cómo tú te acuestas. Solo Dios sabe en este momento cómo tú estás durmiendo. Y solo Dios sabe cómo tú te estás levantando. Solo Dios sabe lo que estás orando, lo que no estás orando, por qué no estás orando. Y cuán confundido puedes estar en este momento. Él lo sabe. Pero recuerda, echemos mano de nuestro ayudador y consolador que se llama el Espíritu Santo. Él es quien ha plugado en nosotros la fe. Él es quien ha plugado esa certeza providencial de Dios en nuestra vida. Y que podamos levantarnos. Y que como dice su palabra en el Salmo 30, nuestro llanto se convierta en gozo. Y nuestra tristeza en un gran canto de alabanza. Vamos a la presencia de Dios, vamos a nuestra comunión con el Espíritu Santo y vamos a pedirle aún al Espíritu de Dios, a aquellos que de pronto no han vivido todavía esta realidad y esta experiencia, que les permita ir a Jesucristo y rendir su vida, entregar su ser, para que Él sea el Señor y el Salvador de sus vidas. Amén. Y que Él sea entonces plugándonos esta capacidad de actuar, de persistir y fructificar en medio de la adversidad y de la incertidumbre. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta noche. No son tiempos fáciles, no son tiempos cómodos. Por eso advertíamos en la introducción que prende uno el televisor, busca uno noticias, busca uno programas de información. Mira uno de pronto por sus redes, mira por los diferentes canales de las redes y encuentra uno una noticia, una que desmiente a la otra que habla de conspiraciones, otra que habla de planes de dominio, otra que desmiente eso, unos que se ríen, otros que se burlan. Encuentra uno aquellos que dicen que habían vaticinado, aquellos que toman y contextualizan o descontextualizan más exactamente a veces las escrituras, para hacernos ciertas advertencias. Aparecen astrólogos, prestidigitadores, Señor, anunciando, dejando de anunciar y volviendo a anunciar. Pero también tenemos nosotros, Señor, un repositorio, tenemos nosotros una provisión maravillosa que está en tus escrituras. Por eso hoy queremos nosotros más bien, Espíritu de Dios, pedirte en estos tiempos de incertidumbre que tú nos permitas realmente poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Porque tú muy bien nos has dicho en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor, tu mensaje. El mensaje sanador, el mensaje liberador, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, el mensaje que tiene poder de transformarnos. Por eso nosotros te pedimos de manera muy especial, Espíritu Santo, ayúdanos a persistir y ayúdanos a perseverar en el examen, en el estudio,
y en la profundización, en la familiarización, en la inmersión en ese mensaje, porque ese mensaje es tuyo, ese mensaje es tu voz. El Evangelio, Señor, no es un mensaje de esperanza que de pronto a alguien con una gran inventiva, con un gran ingenio, se le ha ocurrido proponerle a la humanidad. El Evangelio, Señor, es un mensaje, es una palabra, es una promesa, es una certeza que se encarnó en la persona de Jesucristo y vino desde el cielo mismo a decirnos que si creemos, veremos la gloria de Dios. Por eso, Espíritu de Dios, te pedimos de manera muy especial en estos tiempos de incertidumbre, que donde tú estés actuando y donde el corazón haya sido tocado, le permitas venir a ti, Señor Jesús. Le permitas acercarse a ti. Que tu Espíritu Santo le muevas, le motives, le estimules a que pueda rendir su vida, rendir su corazón, rendir su ser y reconocer que necesita de una vida nueva, que necesita de ese don sobrenatural de la fe en su vida para poder participar de toda esta gracia, de todas estas promesas y de estas certezas que no pueden ser movidas, que son como la roca, firme, inamovible e inalterable. Muchas gracias te damos en este día especial, Señor. Muchas gracias por cada hogar, muchas gracias por cada familia. Y a ti que nos oyes, si de pronto por primera vez, de alguna manera, es bueno invitarte para que tú realmente des ese paso decisivo y le invites por medio de la acción del Espíritu Santo y reconozcas que realmente necesitas a Dios en tu vida, que tú realmente has tratado de conducir tu vida en tus fuerzas, en tu capacidad y no has llegado ni has logrado lo que alguna vez pensaste. Hay alguien que puede ayudarte, hay alguien que puede tomar el control de tu vida y darle dirección a los objetivos y a los propósitos establecidos. Bendito Dios, gracias por cada familia conectada en este día. Gracias por cada hogar. Te rogamos, Espíritu de Dios, que seas tú generando esa certidumbre, generando esa confianza en medio de estos tiempos, generando esa paz, generando, Señor, esa luz, generando, bendito Señor, esa confianza que solo tú puedes dar en medio de estos tiempos tan lamentablemente, Señor, convulsivos, tan inestables, tan inexactos, tan imprecisos, bendito Dios, y que generan temor, zozobra, miedo, tristeza, depresión, lamento y quebranto en los corazones. Por favor, Espíritu de Dios, que sea este el buen tiempo de que podamos asirnos a tu palabra y mantenernos ahí firmes, actuando, persistiendo y confiando que el fruto, como le permitiste ver, Señor, a Abraham, llegará, Señor, porque podemos esperar en ti y en ti ciertamente la promesa de la cosecha. Bendito Dios. Gracias por tu provisión a cada miembro. Gracias, Señor, por tu provisión a cada pareja, a cada familia, a cada hogar, Señor, por tu cuidado. Porque tú eres realmente quien nos sustenta y nuestro sustento viene del cielo. Y como tú le enseñaste, Señor, a Abraham, ahí en el capítulo 22:14, después de aquella experiencia con Isaac, en tu monte siempre hay provisión. Hay provisión para los hogares, para los miembros, para la familia, para la obra y para la extensión de la obra y para que tu conocimiento, Señor, se extienda, bendito Rey, porque donde se extiende hay libertad, hay sanidad y hay bendición. Quédate con nosotros en este día de manera muy especial y síguenos bendiciendo de manera rica y abundante. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, que tengan un día muy especial, muy bendecido y un feliz martes. Que Dios les bendiga y con la mano de Dios nos vemos entonces el sábado a las 7:30 de la noche. Bendiciones, que Dios les guarde y que Dios les bendiga.